Buenos días tanto a las personas que están hoy conectadas y a las personas que tenemos en sala, a los autores, tanto online como en presencial. Comenzamos esta nueva edición, nueva y especial, ¿no? Nos volvemos a reunir después de este periodo de pandemia, donde hemos estado, bueno, pues enfrentándonos a innovar en nuestra docencia, en nuestro trabajo, ¿no? Para abordar pues diferentes situaciones que nos ha generado, ¿no? La pandemia. Y en este sentido, pues hoy vamos a comenzar esta edición de FINAIC 2021 con una serie de trabajos que tienen un hilo en común, ¿no? Y para ello, bueno, vamos a tener una breve presentación por parte de los autores y autoras, tanto los que están en online como los que están en presencial. Tendrán 2 minutos, van a presentarse e indicar 2 objetivos de su trabajo. Para saber muchísimo más de los trabajos, están todos los vídeos que han elaborado y están disponibles en el canal de YouTube. Y además, pues están disponibles ya los trabajos en el repositorio Zaguán. Vamos a comenzar con el trabajo Las competencias en la digitalización, experimento en el entorno de un curso internacional, que va a ser presentada por Amaya Erro Garcés, que nos acompaña de forma online. Amaya. Hola, buenos días. ¿Me oís? Perfecto, buenos días. Buenos días, perdonad que no podía conectar no tenía permiso para conectar el micrófono. Bueno, nuestro trabajo lo hemos realizado en colaboración 2 profesoras. La profesora Celia Hernández de la Universidad de Veracruzana en México y yo, que soy Amaya Erro de la Universidad Pública de Navarra. Y los 2 objetivos que perseguíamos con el trabajo eran, en primer lugar, plantear un entorno de colaboración internacional a través de, bueno, entre los estudiantes de las 2 universidades. De hecho, por poner un ejemplo, a mi cámara a mis clases llevaba una cámara web, la otra profesora hacía lo mismo y los estudiantes podían interactuar entre ellos. Y el segundo objetivo consistía en desarrollar las competencias digitales de los estudiantes a través de este curso internacional que precisamente se basaba en la transformación digital de la empresa, con lo cual, mientras aprendíamos conceptos relacionados con la transformación digital, con la industria 4.0, etcétera, pues experimentábamos cómo se trabajaba en remoto, precisamente en un contexto digital e internacional. Perfecto, muchísimas gracias, Amaya. Continuamos con Click and Collect para una rápida adaptación de la docencia práctica presencial a online en grados universitarios de Ciencias de la Salud. Y nos acompaña Teresa Ortega. Teresa Ortega. Bien, pues continuamos y si no, volvemos hacia atrás. Seguimos con el trabajo Análisis de la docencia universitaria por la influencia de la COVID-19, algunas lecciones aprendidas. Que en este caso tenemos a Isabel Ahmed en presencial. Buenos días a todos. Mi nombre es Isabel Ahmed y soy profesora ayudante de esta escuela, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Mina y Energía. Y este trabajo lo he hecho en colaboración con algunos de mis compañeros del departamento. Nuestro principal objetivo era, al cambio tan drástico de docencia que hicimos el año pasado, queríamos analizar cómo había afectado este cambio de ciencia a los materiales didácticos y a las metodologías. Para ello, nuestro objetivo principal fue desarrollar una encuesta de opinión que nos permitiera conocer antes qué recursos didácticos habían sido valorados o los nuevos recursos didácticos incorporados en las innovadas a través de la encuesta. Pues nuestro segundo objetivo era de cambiar los contactos para incorporarlos a nuestra necesidad principal de tradicional que llevábamos. Perfecto, muchas gracias, Isabel. Continuamos con
una experiencia interdisciplinar en humanidades, propuesta de intercomunicación entre la mitología clásica y la enseñanza del inglés. Y en este caso las autoras son Carolina Juárez y María de la Luz García. Carolina Juárez o María de la Luz García. Carolina, no te escuchamos, no tienes activado el micrófono. Y también está Luz García, pero tampoco te escuchamos. Bien, bueno. Mientras conseguís arreglar, porque está claro que es un problemilla técnico, vamos a pasar a la siguiente presentación, ¿de acuerdo? Luz no te está reconociendo el sonido. Entonces, vamos a pasar y luego vemos a continuación. Escribid por el chat en cuanto veáis que está solucionado. Seguimos con combinación de estrategias de innovación docente para la enseñanza de asignaturas de ciencias de la Tierra, aprendizaje colaborativo y basado en proyectos como fuente de material para el aula invertida. Y en este caso tenemos en presencial a José Ignacio Escari. Gracias. Siento el título. 1000 caracteres. A ver, el objetivo principal es transformar nuestras asignaturas al aula invertida. Es el objetivo. Hay material ya hecho, puede coger todo el mundo, que es bueno, pero para temas muy específicos no existe. Entonces teníamos que crear ese material. Pensamos en videotutoriales. Si éramos nosotros los profesores los que hacíamos los videotutoriales, habríamos tardado menos y habrían quedado bien. Pero lo que se nos ocurrió es encargar esos videotutoriales a grupos de estudiantes como si fuera un proyecto para que trabajaran otras competencias transversales. Entonces, ese material que las futuras generaciones van a utilizar para el aula invertida ha sido producido por grupos de estudiantes y han aprendido parte de la materia en sí, varias otras cosas de trabajo en equipo, de producción de audiovisuales. Entonces, bueno, pues en ese objetivo general lo hemos desglosado y hemos hecho trabajo colaborativo. Y han hecho también, bueno, pues hemos hecho que trabajen otras competencias. Eso es. Perfecto, muchísimas gracias. Seguimos con motivar el aprendizaje utilizando nuevas tecnologías, monitorización continua de glucosa, con Elena Obrador, que se encuentra online. ¿Me oís ahora? Ahora sí. Buenos días a todos. Bueno, el proyecto de innovación que yo he presentado se titula motivar el aprendizaje utilizando las nuevas tecnologías. Y ha sido llevado a cabo juntamente con otros profesores del Departamento de Fisiología de la Universidad de Valencia. Básicamente lo que hemos hecho es favorecer que los estudiantes utilizaron las últimas tecnologías para el seguimiento de las glucemias para conseguir que llevaran a cabo un aprendizaje más en profundidad de aquellos conceptos que eran aprendidos en clase de fisiología. En este sentido, el objetivo de nuestro proyecto era motivar y despertar la curiosidad de los estudiantes para fomentar estrategias de aprendizaje activo, es decir, que ellos mismos buscaran fuentes bibliográficas, utilizaran las TIC para profundizar sobre aquellos temas que habían sido explicados en clase. Además, conseguimos, mediante el proyecto de innovación docente, como fueron ellos los que fueron protagonistas del vídeo, los estudiantes al preparar dicho vídeo se percataron de las dificultades que tenemos los profesores cuando nos preparamos las clases, favorecimos con ello la empatía y la creación de un clima propicio que favorece en cierta manera la resolución de dudas o que ellos presenten curiosidades. Es decir, básicamente el objetivo principal era desarrollar estrategias que fomentaran el aprendizaje activo y por otro lado también estaba conseguir que los estudiantes adquirieran competencias transversales como es, por ejemplo, el aprendizaje del lenguaje científico, el hablar en público, el trabajar en grupo, etc. Muchísimas gracias, Elena. Continuamos con el siguiente trabajo, educación, inclusión social y digitalización del aprendizaje. EdTheLab como estudio de caso durante la crisis del COVID-19. Se nos va a compartir Roy. Hola, buenos días. Creo que te perdí, pero escuchaba mi nombre.
Bueno, primero de todo, encantado de estar aquí con todas estas personas. Nuestro trabajo que presentamos o que presenté yo junto con mi compañera María Lobo está hecho desde una ONG que es Agareso, en la que trabajamos en comunicación para el cambio social. En el trabajo hablamos de un proyecto que desarrollamos en centros educativos que es de educación para la ciudadanía global. Y lo que presentamos son los resultados de nuestros aprendizajes a partir de la adaptación de esta formación al entorno virtual. Lo dividimos en dos fases. El primer momento cuando fue el confinamiento con el COVID y todo ese caso es un momento desde el aula. Y lo hacemos desde el enfoque de tal promover la equidad y el acceso igualitario a la educación. Trabajamos en escuelas públicas, entendemos que la escuela pública es un derecho, entonces lo que hacemos es aportar nuestros aprendizajes a partir de este traslado al aula virtual y cómo trasladar a aulas virtuales los aprendizajes, fomentando eso, la equidad, la igualdad y el acceso de oportunidades. Muchísimas gracias, Roy. Nos estáis diciendo desde el chat que no se escucha nada bien la sala. No. Se escucha mal, ¿no? Muy bajito. Vale, voy a intentar gritar un poco más mientras desde el equipo técnico le dan arreglo. Continuamos con Aula Invertida Universitaria, evaluación y análisis de los resultados tras su aplicación. Y en este caso nos lo va a presentar Félix Illana Prieto, que también se encuentra online. Hola, buenos días a todos. Este trabajo ha sido elaborado junto a mis compañeros Jinsu Lleón y David González Gómez de la Universidad de Extremadura, de la Facultad de Formación del Profesorado. Y bueno, básicamente consta de comparar una metodología de aula invertida o Flipped Classroom con una metodología tradicional expositiva. Nosotros lo que hacemos es proporcionar una serie de videolecciones, un material didáctico que ellos pueden ver en casa y así hacer en clase unas actividades de índole más práctica. Y nada, nosotros lo que nos encargamos es de evaluar tres variables. El rendimiento, medido a través de actividades de clase, actividades de laboratorio y un examen final. Las emociones, tanto positivas como negativas, que tienen los estudiantes tras la implementación de ambas intervenciones y también las percepciones que tienen los estudiantes ante esta metodología. Y nada más, básicamente eso. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Félix. Ahora seguimos con propuestas de enseñanza semipresencial basadas en el trabajo colaborativo. En este caso nos lo va a presentar Eligia González Rodríguez, que también nos acompaña de forma online. Buenos días, Eligia. ¿Puedes activar el micro? No te escuchamos. Sí que vemos que activas cámara, pero no que activas el micrófono. Vamos a continuar. Sigo viendo que activas cámara, pero el micrófono no va. Lo mismo, intenta solucionarlo, nos dejas mensaje por el chat y seguimos contigo después. ¿Vale? Los problemas técnicos del directo, siempre el audio. Seguimos con la integración del aprendizaje académico en un itinerario metacognitivo ascendente curricular, que en este caso nos va a compartir Carlos Paredes, que nos acompaña en presencial hoy. Sí, buenos días. Muchísimas gracias. Este trabajo presenta algunas de las reflexiones que el equipo de autores, profesores de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas y Energía, de la Politécnica de Madrid, junto con el apoyo y colaboración de uno de los becarios de innovación educativa que ha proporcionado esta universidad, ha considerado más relevante sobre los resultados obtenidos tras la implantación de una metodología docente basada en un itinerario metacognitivo ascendente en varias secuencias de asignaturas que se encuentran en el itinerario curricular de grados de energía, minería, en definitiva, ingeniería y máster de la Escuela de Minas. Las iniciativas propuestas y actividades aquí presentadas están siendo desarrolladas dentro del proyecto Cognoción, generación y asimilación del conocimiento, Cognos, a través de la activación científica, SCI-ON, en asignaturas vinculadas a la ingeniería geológica y minera.
A pesar de haberse focalizado su desarrollo en asignaturas ligadas a las ciencias de la Tierra, su contenido procedimental es perfectamente aplicable a otras ramas de la ingeniería. Esta propuesta, el estudiante se forma sobre y a través de la investigación, mediante los profesores acompañan al estudiante con un andamiaje motivante en su proceso de aprendizaje. Los espacios transversales que se crean para el aprendizaje, comunicación, participación y desempeño, en los que la interacción entre asignatura y competencia sea positiva, provoca el progreso formativo del estudiante. Tanto el estudiante como el profesor tienen un papel protagonista específico y, según el momento formativo, actúan con distintos roles de intervención variable, cooperando para monitorizar el logro de competencias y resultados del aprendizaje. Muchísimas gracias, Carlos. Damos paso a elaboración de un portfolio electrónico para el desarrollo docente a través de una unidad didáctica virtual. Y en este caso nos acompaña Susana Romero. Hola, buenos días. Bueno, yo vengo en representación de un equipo de profesoras de la Universidad de Deusto, de diferentes facultades, pero todas miembros de la Unidad de Innovación Docente de la universidad. Pues en nuestro caso, el proyecto realizado no es para los estudiantes, sino para el profesorado, para los docentes. Y lo que hemos tratado es de realizar un acompañamiento del profesorado desde una plataforma virtual, desde la plataforma institucional de la universidad, de forma que elaboramos un curso con vídeos, contenidos fácilmente actualizable, para que ellos elaboraran un portafolio docente, que es una de las fases de acreditación interna dentro de la universidad. Pues, es un proyecto que viene antes de la pandemia, pero con lo que ha acontecido, ¿no?, en el último año, pues hemos visto que el proyecto ha sido todavía más satisfactorio de lo que habíamos previsto. Y así nos lo ha hecho saber el equipo docente que ha participado. Muchas gracias. Perfecto, muchísimas gracias, Susana. Seguimos con reprogramando la Universidad Senior para un modelo de enseñanza-aprendizaje semipresencial. Y en este caso nos acompaña online Susana Iglesias Antelo. Hola, buenos días. ¿Se me oye? Un poquito bajito, pero se te oye. Muy bien. Pues junto con mis compañeras Matilde García y Ana Ares, que formamos parte del equipo directivo del programa de mayores de 50 años de la Universidad de A Coruña, presentamos en este trabajo cómo se ha realizado una adaptación partiendo de un programa completamente presencial con 1000 estudiantes para los que el componente social de la docencia es fundamental, a otro semipresencial, dado por la situación de emergencia sanitaria que hemos vivido y en la que nuestro estudiantado era un grupo de riesgo. Entonces, básicamente, lo que hemos hecho ha sido, pues, previamente realizar unas encuestas a docentes y estudiantes para ver hasta qué punto estaban dispuestos a implicarse y los estudiantes contaban con medios necesarios. Finalmente se matricularon 400 personas. Se diseñó una serie de materias online para impartir por Teams y con apoyo en Moodle, y también se les dio una serie de conferencias presenciales. Y sobre todo fue clave el apoyo informático en todo momento, incluso desde antes de comenzar el curso, con unas sesiones formativas y posteriormente con una asignatura de informática, con tutorías a demanda, con infografías, videotutoriales, etc. Y nuestro segundo objetivo ha sido tratar de contribuir a romper estereotipos ligados con el envejecimiento, poniendo en primer plano cómo ha tenido una gran capacidad de adaptación nuestro estudiantado y cómo ha aprovechado la pandemia para, con esta oportunidad que le ha brindado, para adquirir competencias digitales básicas e incorporar las tecnologías en mayor medida a su vida cotidiana. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Susana. Damos paso ahora a la nueva normalidad en las aulas de formación del profesorado de enseñanza secundaria. Y en este caso nos acompaña en presencial Juan Luis Bravo Ramos. Bueno, buenos días. Yo soy Juan Luis Bravo Ramos, como acaba de citar la moderadora, y vengo en nombre de un grupo que se llama ForProfe, que trabajamos en el ICE de la Universidad Politécnica de Madrid, y que en lo que trabajamos precisamente es en cómo mejorar la docencia en todos los ámbitos.
La comunicación que presentamos aquí sobre esta nueva normalidad, la nueva normalidad es la que nos ha venido impuesta por la situación de COVID. De manera que nuestros estudiantes el año pasado, en el máster de formación del profesorado de enseñanza secundaria, estaban divididos, además de los 3 grupos que teníamos, cada uno de sus grupos se dividía en 2, de manera que la mitad del grupo estaba siguiendo la clase desde su casa y la otra mitad estaba con nosotros en el aula. Lo que hemos presentado en este trabajo es precisamente hemos medido la incidencia que ha tenido tanto cuando estaban en casa, cómo lo veían, cómo se sentían, cómo lo seguían, como cuando estaban en clase, cómo lo sentían, cómo lo seguían, y también si se encontraban excluidos cuando les dábamos presencia a los que estaban en casa. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Juan Luis. Y ahora continuamos con el aula invertida para la docencia de física, en este caso con Fabio Revuelto. Muchas gracias. Buenos días a todos. Bueno, el objetivo del trabajo básicamente ya viene descrito por el título, era implementar el aula invertida en una asignatura de física de primer curso de grado en Ingeniería Agroambiental, y el trabajo ha sido realizado por profesores de la Universidad Politécnica de Madrid. La verdad es que fue un poco casualidad que la aula invertida es muy adecuada para la docencia online, que es lo que nos ha tocado utilizar durante los últimos meses, y la verdad es que lo elegimos fue casualidad porque el trabajo se enmarca dentro de un proyecto de innovación educativa que perseguía implementar el aula invertida no solo en la asignatura de física, sino también en todas las demás asignaturas de primer curso del grado en el que impartimos docencia. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Fabio. Vamos a ver si recuperamos a algunas de las personas que faltan por presentar online. Tenemos, en primer lugar, Teresa Ortega. No sé si ahora está conectada. No parece. No parece. Vale. No. Vale. Seguimos con Luz García o Carolina Rodríguez. ¿O ambas a la vez? Sí. Hola, buenos días. Perfecto. Te escuchamos. Buenos días. Disculpen las molestias ocasionadas anteriormente. Buenos días. El trabajo que aquí exponemos ha sido elaborado por Carolina Rodríguez Juárez y yo, Luz García Fleitas, profesoras ambas de la Universidad de Las Palmas. Como sabemos, en la construcción del espacio europeo de educación superior, la coordinación docente se erige como un aspecto de especial relevancia. El grado en lenguas modernas de la Universidad de Las Palmas, donde hemos centrado nuestra experiencia, presenta 2 modos de coordinación, horizontal por un lado y vertical por otro. Sin embargo, creemos que esta red de relaciones creada entre módulos, materias y asignaturas podría enriquecerse sustancialmente a partir de la creación de un espacio interdisciplinar que integre asignaturas de módulos bien diferentes, ¿no? Dejando atrás una concepción estática, compartimentada del conocimiento a favor de un tipo de aprendizaje más acorde con el que la sociedad actual demanda, caracterizada precisamente por la interdisciplinaridad. Así, la práctica de innovación educativa que aquí describimos se ha centrado en una experiencia interdisciplinar desarrollada durante el curso 2021, en la que el alumnado pudo aplicar e interrelacionar los conocimientos adquiridos en 3 asignaturas de primer curso pertenecientes a 3 módulos distintos del mencionado grado. Inglés 1, por un lado, mitología clásica y cultura europea, y estrategias para el aprendizaje de las lenguas modernas. De igual modo, nos marcamos como objetivo medir el impacto de esta actividad interdisciplinar en el alumnado a través de una encuesta de satisfacción para corroborar si esta metodología conduce a un aprendizaje más comprensivo y así también determinar si la coordinación entre contenidos diversos es posible. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Luz. Seguimos viendo que hay problemas de audio de la sala. Daros cuenta que tenemos muchos micros y estas cosas, aunque se prueben, pues a veces ocurren estas cosillas. Seguimos a ver si recuperamos a Eligia. No sé si se ha solucionado el problema técnico. Eligia Rodríguez.
Te teníamos por aquí conectada, pero no sé yo si... Sí que vemos que activas cámara, pero el micro no te escuchamos. No, te vemos, pero no te escuchamos. Estás intentándolo con el móvil, pero no. Vale, pues si nos das permiso, continuamos hacia el debate. Claro, no pasa nada, no te preocupes. Si quieres, poner una breve presentación tuya en el chat y la leo, ¿de acuerdo? Mientras tanto, pues vamos abriendo turno de preguntas para que preguntéis también en el chat. ¿Vale? Si quieres, pon una breve presentación en el chat y la leo para que todo el mundo también conozca tu trabajo, ¿no? Y que, bueno, pues luego vayan a investigar un poquito más sobre él. Entonces, eso, deja en el chat un par de líneas y pasamos, mientras tanto, a la parte de preguntas, ¿no? No sé si tenéis algunas preguntas, tanto los que estáis hoy aquí en presencial, también todos los autores y autoras que nos acompañan y todas las personas que nos acompañan de manera online. Hacer las preguntas, aquellos que podáis, a través del chat y pues los que no, sinceramente, levantar la mano y vamos gestionándolo. ¿Sí? Quería saber qué es lo que habéis medido en el trabajo que habéis hecho del aula invertida con materiales que han realizado los estudiantes, si habéis estudiado el efecto sobre los estudiantes que han usado esos materiales y también si habéis medido el aprendizaje de los propios estudiantes que han realizado las actividades. Gracias. Vale, para medir, esto se hizo en el curso 2021. Entonces, lo que sí tenemos son encuestas que le hemos realizado a los alumnos que participaron en la realización de vídeos y encuestas que les estamos haciendo, que le hicimos a unos poquitos alumnos que pudieron usarlos el curso pasado, pero muy pocos. Y este año, encuestas a los alumnos que sí que los van a utilizar todos los vídeos. Tenemos los resultados de las encuestas, son bastante buenos. Lo que no hemos podido medir, porque no se pueden comparar 2 años cuando cambias el método, no hemos podido medir el impacto real que ha tenido esa acción de todas las que se han hecho a la vez, no podemos desglosarlo. Sí sabemos el grado de satisfacción de los alumnos, pero no podemos ir más allá, porque se han tocado muchas variables a la vez y esta es una. Entonces no somos capaces. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta más? Bueno, yo tengo, ya que tengo el micrófono, perfecto, una nos parece curiosidad. perfecto. Parece un partido de ping-pong, pero es una curiosidad con ellos dos que dicen que sí que han medido también encuestas comparando, por ejemplo, presencial y semipresencial, o sea, los de casa y los de fuera. Tengo bastante curiosidad y también por él, también que han obtenido de las encuestas y cómo ha ido el proceso del aula invertida. Vale, gracias. Pues nosotros, efectivamente, el problema es que cambiamos la metodología y usamos como referencia resultados de docencia presencial. Entonces, claro, los resultados pues en realidad no son concluyentes, por lo que hemos visto. Lo que sí que hemos observado es que los alumnos sí que están más satisfechos. Entonces, este año también estamos recogiendo datos, de nuevo con la invertida, y estos resultados sí que nos podrán medir realmente su impacto en el aprendizaje. En nuestro caso no era aula invertida, sino había estudiantes en el aula y estudiantes en casa. Y queríamos saber cómo se alternaban. Una semana estaban unos y la siguiente estaban otros. Lo que queríamos medir precisamente es cómo se sentían. Así, a grosso modo, creemos que el sistema funcionó bastante bien. Hicimos una especie de libro de buenas prácticas que teníamos que utilizar en la asignatura para que aquello funcionase, y estas buenas prácticas pues iban en la línea de un primer contacto inicial técnico, que eso nos obligaba siempre a llegar muy pronto al aula para conectarnos, para conectar con las sedes remotas, para saludar a los que estaban en su casa, que bueno, siempre decíamos que los queríamos mucho, que en fin, esas cosas que se les suelen decir y que la distancia no se lo olvido.
Luego había una segunda parte de socialización, muy relacionado con esto que acabo de decir, donde intentábamos integrar a los que estaban en el aula y a los que estaban en clase. Un elemento fundamental para los que estaban en clase era que había un micro, como este que tenemos ahora, pero también había micros de ambiente. De manera que los estudiantes que estaban en su casa, cuando había preguntas, ellos las escuchaban y si eran muy largas, pues teníamos que parar la clase, bueno, parar la clase no, pasarles el micro a los estudiantes que intervenían para que los que estaban en casa pudieran también intervenir. Y luego, pues, las actividades cómo se planteaban. Había una parte de formación, lo que llamamos presencial, de clase presencial, y a continuación siempre había tareas. Y esas tareas eran muy significativas para nosotros, porque los que estaban en clase y los que estaban en casa tenían que hacer las mismas tareas y queríamos ver cuál era la diferencia. Bueno, y el último elemento es que al terminar la clase, esto lo hacemos siempre hay una evaluación. En unos casos era un Kahoot que hacían los que estaban en casa y los que estaban en el aula, funcionaba perfectamente, yo me sorprendía, ¿no?, de lo bien integrado que estaba, y en algunos casos pues era un cuestionario de Moodle. Resultados: no hay diferencias notables, decían ellos, entre asistir a clase o no asistir. Decía que se enteraban muy bien cuando estaban en su casa. Algo que nos llamó la atención, y nos llamó mucho la atención, intervenían más los de casa que los de clase. Cuando se lo preguntábamos, pues algo muy sencillo, nos decían, es que aquí estoy en zapatillas, en pijama, en mi ambiente, y me siento mucho más cómodo y me siento mucho más desinhibido. Otra de las cosas que quisimos medir, bueno, ¿os ha gustado esta metodología? Y sí, parece que funciona, pero ¿consideráis que debemos extenderla una vez que haya pasado la COVID? Y aquí es donde más se dispersan las respuestas. Hay algunos que sí, que consideran que muy bien, porque de esa manera, de las sesiones de clase, de las 10 sesiones que tenía la asignatura, estaban 5 en casa y 5 en el aula. Las que estaban en casa estaban encantados, supongo en el aula también, ¿no?, porque se les veía muy contentos, al menos sonreían, ¿no? Pero aquí nos decían que como experimento estaba bien por el tema de COVID, pero que cuando estaban en el aula, pues que la satisfacción era mayor. Y lo último también, comprobamos si había problemas técnicos y prácticamente no se quejaban. Es decir, hemos llegado ya a un desarrollo de estas tecnologías que nos permiten hacer este tipo de clases mixtas, como ahora estamos haciendo aquí en este congreso, donde se puede enterar tanto si estás en clase como si estás en casa. Bueno, gracias. Perfecto, muchas gracias Juan Luis, muchas gracias Fabio por las respuestas. Vamos a leer un momentito la presentación de Ligia, ¿no?, ya que no ha podido hacerla en directo por los problemas de audio. Nos comenta que su aportación en CINAIC se centra básicamente en que es necesario revisar las metodologías docentes tradicionales y adaptarlas usando las nuevas tecnologías de la información. Ha sido realizado con la ayuda de 2 estudiantes de doctorado y ella misma como profesora titular del área de parasitología de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Se ha aplicado en una asignatura de tercer año en el grado de veterinaria, donde la presencialidad ha sido siempre muy importante, cuestiones de laboratorio. La pandemia cambió su percepción a la hora de comunicarse y ello, sumado a la cercanía que las nuevas tecnologías mantienen con que las nuevas generaciones mantienen con las nuevas tecnologías de la información, les permitió trabajar desde fuera del aula. Con ello, además, consiguió llegar no solo a un mayor número de estudiantes, sino también a aquellos que, por tener problemas de audición y necesiten de la lectura de labios, al igual que a los que geográficamente o lingüísticamente necesiten este tipo de acceso al aula. Y su propuesta permite impartir la docencia de forma mixta, lo que ya se conoce como docencia híbrida, presencial y online, para lo cual proporcionaron vídeos y material audiovisual donde de forma detallada permiten seguir todos los pasos necesarios para mejorar el aprovechamiento de la docencia. Y los objetivos, el objetivo principal es llegar a todos los estudiantes, no solo a los habituales del aula, sino a los que presentan algún tipo de problema, como los de tipo auditivo, así como estudiantes de movilidad Erasmus e incluso otros países, y consideran aún más interesante que la metodología les ha permitido prepararse para adaptar la docencia para poder ofertar nuevos títulos utilizando las TICs. Y nos pide perdón por no haber logrado que le funcionara el audio. No te preocupes, Elicia, son cosas del directo. ¿Alguna cuestión más sobre los trabajos? ¿Hay una pregunta? Pues.
Tenemos una pregunta de Roy que nos dice sobre un apunte a la última intervención de la sala. En nuestro caso, en el ámbito de la ESO, las clases desde casa supusieron perder al alumnado con perfil familiar más vulnerable. Falta de dispositivos, de competencias, de acompañamiento. Tan solo un comentario para contrastar las experiencias. Si alguien quiere poner a contrastar o dar opinión sobre esto. La experiencia nuestra con estudiantes de máster, ya de máster, y casi todos de ingeniería, algunos de informática, de ingeniería de teleco, es que no tenían esos problemas. Incluso tenían menos problemas que los que estamos teniendo aquí con el audio. Esa fase técnica inicial que os hemos comentado era muy importante precisamente para eso, para que todo pudiera funcionar y estar todos conectados. Nosotros no tuvimos ese problema. Quizás en algún caso pudo surgir que algunos de los estudiantes, y cuando digo estudiantes me refiero sobre todo a estudiantas, perdón por el palabra ¿no? Para chicas que a lo mejor también tenían que compartir ese ordenador, ese equipo con sus hijos que también estaban siguiendo la clase a distancia. Pero en este ámbito concreto en el que nosotros hemos estudiado, los problemas técnicos eran pues esos, parecidos a los que tenemos aquí, que había mascarillas, que es un problema, que había micros que se utilizaban desde muy lejos y que los micros no están pensados para eso, que es otro problema, que había equipos que a lo mejor no tenían la calidad necesaria, pero la comunicación siempre fue bastante buena. Desde luego no se quejaban de la comunicación. Creo que un poco lo que plantea Roy es quizá la diferencia de ámbito, ¿no? O sea, quizá gente que está en la universidad a nivel de máster tiene, y sobre todo estamos hablando de un contexto de ingeniería, suele tener unos medios técnicos más adecuados. Sin embargo, él lo está planteando, Roy, si es así. Sí, no, perdón, no sabía si podía hablar, no quería interrumpir, me parece súper interesante lo que comentamos. Y me parece súper interesante también, bueno, contrastar, no sé también si otras compañeras, compañeros que trabajan en secundaria tuvieron experiencias similares, pero sí que me resulta interesante, ¿no? Lo que comenta esta persona, no recuerdo el nombre, disculpa, en Sara, ¿no? Que llegado a una etapa de educación superior, sí que el acceso es equitativo, todo el mundo lo tiene y tal, pero sin embargo en etapas, no sé, lo que por lo menos nuestra experiencia en etapas de educación básica, en secundaria, sí que mientras se hicieron las clases online desde casa, aquellos chavales que tienen un contexto familiar más complejo se desconectaron, no solo de nuestra actividad, sino de todo el trabajo de centro. O sea, hubo centros educativos que no tuvieron ningún tipo de contacto con el alumnado. O sea, cero. Desde marzo hasta septiembre del año siguiente. Entonces, bueno, que es como una reflexión hacia el tema de la digitalización, es súper interesante. Obviamente aporta un montón de beneficios, pero que tengamos en cuenta también estas cuestiones, ¿no? Igual que también lo decía en el caso del proyecto de Susana Iglesias Santelo, creo que en Coruña, que es un perfil diferente, pero también con una edad mayor, también si no se garantiza, ¿no? Si no se ponen medidas que garanticen la equidad, no hablo de igualdad, hablo de equidad, de acceso, es muy difícil. Es probable que estos grupos se queden fuera. Es una reflexión, ¿eh? Me quería tampoco... Muchas gracias, Roy. Además, también enlaza con el tema de contenidos, ¿no? Que nos contaba Eligia por el chat, ese tema de accesibilidad y de facilitar la igualdad de acceso a la educación. No sé si hay alguna pregunta más en la sala. Sí, perfecto. Yo quería preguntarle a Isabel, está detrás, pero bueno. Ellas, el grupo vuestro, ¿no? Habéis medido cómo han funcionado los materiales. Y una cosa que a mí me produce una cierta inquietud. Las clases que se graban, eso habéis medido la incidencia que tenía. ¿Y cuál es el resultado? Porque entiendo que es una clase de 50, 100 minutos, no sé, el estándar que tenéis aquí en la escuela. Supongo que son de 50 minutos, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Ellos comentaban, lo veían hasta el final, reveían, bueno, no lo sé. Que a mí me parece que 50 minutos siguiendo la clase, y sobre todo si está enlatada, porque hay mucha diferencia de que la clase esté enlatada a que esté un profesor en directo. Es decir, ¿y por qué? Bueno, pues porque la presencia del profesor a mí me parece que es importante. Y además no te permite hacer trucos como adelantarte y más deprisa y todo ese tipo de cosas. Entonces quería saber cuál es la incidencia con los materiales que habéis probado, pero lo que me preocupa más es eso de las clases ya grabadas o pregrabadas.
Pues bueno, muchas gracias por la pregunta. Este es precisamente uno de los temas que consideramos más interesantes, ¿no?, en los resultados que hemos obtenido. Nosotros lo que hicimos fue preguntar, bueno, en primer lugar, si por ejemplo, este recurso didáctico en concreto, que eran las clases online grabadas, eran útiles para los estudiantes, y obtuvimos que más del 90% de los estudiantes lo consideraban muy importante, ¿no? Dada la importancia de esta pregunta, dejamos también una pregunta abierta para que ellos nos comentasen acerca de este tipo de recurso, ¿no? Y bueno, pues del análisis de estas preguntas, que además nos respondieron, pues alrededor del 80% contestaron también a la pregunta abierta, y ellos consideraban que lo más importante era que les permitía estudiar a su ritmo. Entonces, cuando ellos habían perdido en algún punto de la clase, o cuando tenían una duda en concreto, o si necesitaban verse la clase 2 veces para poder entender lo que se había explicado en esa clase, pues tenían acceso a esto, ¿no? O sea, digamos que cada uno podía ir estudiando a su ritmo. Luego, pues muchos nos comentaban que era un recurso también valioso para llegar antes del examen y consultar dudas concretas de explicaciones concretas, ¿no? Por nuestra parte, bueno, esto es tiene un poco de controversia, ¿no? Porque hay muchos profesores a los que no les gusta, porque obviamente grabarte a ti una clase entera y subirla, pues dejamos de tener la clase presencial, ¿no? No tiene esa utilidad. Pero sí que consideramos que podría evaluarse este resultado y enfocarlo a otro tipo de materiales didácticos, como pueden ser vídeos específicos de explicaciones que suelen tener más problemas todos los años. O sea, hacer un análisis de errores y luego grabar vídeos para que los alumnos tengan acceso a esto, ¿no? Pero desde el punto de vista de grabar una clase entera, pues no tiene mucho sentido creemos en la educación actual presencial en las universidades. Y bueno, en cuanto a otros recursos, simplemente ya por comentar, pues se vio claro que, por ejemplo, recursos como la bibliografía no se utilizan prácticamente, ya sé que, pero no se utilizan prácticamente. Luego, lo que más consultan suelen ser las diapositivas que entrega el profesor, los apuntes de clase. Y otra cosa a destacar que encontramos muy relevante es que los alumnos, en general, la mayoría consideraban que disponen de la cantidad adecuada de materiales didácticos para consultar y alcanzar estos objetivos de aprendizaje de cada asignatura, pero muchos destacaron que la organización de estos materiales en las plataformas como Moodle no es correcta y que les cuesta mucho entender qué materiales tienen más relevancia o menos relevancia a la hora de estudiar ellos, que es lo que nos destacaron. Aquí en el chat están apareciendo diferentes opiniones sobre la longitud de los vídeos. Entonces, Eligia habla de que utilizan varios formatos, siempre intentando que sean inferiores a 25 minutos, ya que vídeos mucho más largos pueden ser menos efectivos. Milagros plantea que lo normal es hacer tipo píldora, donde el concepto de píldora a veces de micro es muy difícil en una explicación, pero bueno, también reducir el tamaño. Y después, por aquí, Milagros también nos planteaba que también se puede aprovechar herramientas que te permiten introducir preguntas en el vídeo y el vídeo no te permite continuar hasta que no se contesta. Habla, por ejemplo, aquí de Niarcod. Nosotros en la Universidad de Salamanca tenemos Kaltura, que también podemos incorporarlo. Y entonces eso da lugar a una interacción dentro del vídeo para buscar también ese concepto de aula invertida. Por ahí tenemos, sí, réplica. Mi pregunta es un poquito en general para todos los autores que habéis utilizado herramientas didácticas durante la pandemia y si las habéis analizado en cuanto a qué se queda, ¿no? Ahora que hemos vuelto a las aulas, se puede ser interesante que se siga utilizando a pesar de que ya estamos en presencial de nuevo. Sería algo interesante para poder compartir. Bueno, nosotros desde el punto de vista del profesorado, que también hemos hecho una consulta porque somos un grupo bastante grande de profesores, ¿no? Pues el tipo de herramientas que da Moodle, lo que se han desarrollado para la evaluación y corrección, sobre todo, que agilizan procesos, sí que creemos que sería adecuado mantenerlas, porque antes de la pandemia había muchos profesores que utilizaban Moodle de una manera muy, prácticamente no lo utilizaban, ¿no? Y como esto nos ha obligado, pues sí que hay ciertos procedimientos que se han agilizado gracias a estas plataformas, ¿no? Y desde el punto de vista de los alumnos, pues lo que hemos comentado, sí que destacaban en nuestro caso
que el combinar ciertas actividades online era muy importante para ellos y les había funcionado. Y el tema de los vídeos, que obviamente una clase, lo que estaban comentando en los comentarios, una clase no tiene sentido, pero sí incorporar este tipo de vídeos que pueden ayudar a los alumnos a aprender mejor. No, bueno, nosotros en nuestro caso, vamos, el aula invertida sí que hemos continuado este curso con ello. Y el año pasado también un estudiante de máster que, bueno, le pilló el periodo de prácticas con la pandemia, entonces tuvo que adoptar la docencia para pasar online, bueno, como todos nosotros, y en su caso utilizaba Teams y Edpuzzle. Y, por ejemplo, él continúa utilizando algunos de esos materiales, no todos, pero lo de Edpuzzle, por ejemplo, sí. Los demás profesores, yo lo que he visto es que en la universidad ahora Moodle ha cobrado mucha más importancia que antes y, por ejemplo, en nuestro caso, los problemas que antes a lo mejor entregaban en mano en clase, pues ahora lo tenemos descentralizado también en parte para esto de las auditorías y las acreditaciones, para tenerlo todo ahí porque, bueno, yo cada vez que me piden algo de esto me quiero suicidar. Y es horrible. Entonces, así está, por un lado, lo tenemos ahí guardado y ya pues no hay problemas de esto para encontrarlo. Y por otro también, pues bueno, los problemas, por ejemplo, se pueden corregir automáticamente, con lo cual, bueno, que requiere un esfuerzo, como si ya lo tuvimos que realizar en su momento, pues ahora sí que lo seguimos utilizando. Bueno, nosotros utilizábamos Moodle bastante ya, pero hay cosas como los microvídeos que hicimos, los videotutoriales, que son de menos de 5 minutos, que se quedan. Y luego descubrimos una cosa de Moodle que nos ha encantado, porque tenemos 200 alumnos matriculados y es una cosa que se llama taller, en el que los alumnos hacen el trabajo pero evalúan a sus compañeros. No es por vagos, porque nos los corregíamos igual, pero es verdad que además de hacer el trabajo se tienen que leer el de 5 compañeros y los conocimientos los remachan. Es verdad que en nuestro caso vídeos y talleres, eso se va a quedar. Más lo que hacíamos antes normal de alguna entrega, colgarles la documentación y todo eso, pero esas dos cosas, el taller es una maravilla, lo del taller. Sí, bueno, en nuestro caso, precisamente puntualizó el tema del taller, lo llevamos utilizando desde hace casi más de 6 años en las asignaturas de primero y la percepción que tenemos es precisamente el refuerzo que adquieren o que logran los alumnos a través no solamente de la revisión propia, sino de la revisión entre iguales. Y de hecho, quiero señalar la honestidad que tienen los alumnos a la hora de evaluar a sus propios compañeros. Son capaces realmente de establecer una regla, una graduación entre su trabajo y el del resto que tienen que incorporar. Quiero también comentar el tema de Moodle. Efectivamente, desde nuestro punto de vista se ha convertido en un repositorio de información y además de un repositorio que se puede utilizar de manera activa y dinámica. Porque, por ejemplo, en nuestro caso, construimos con él lo que hemos denominado el cuaderno de bitácora, que no es más que un registro diario de las propuestas, tareas, actividades, objetivos que tienen que llevar a cabo los alumnos. A su vez, los alumnos lo van complementando, es decir, tiene una incorporación de información de manera dinámica y en directo. Y de esa manera se va construyendo toda la documentación y los conocimientos que al final pues esperamos que logren los alumnos. Bueno, pues muchísimas gracias por... ¿No puedo hacer una pregunta cortita sobre el portafolio? No, ya Pues estamos en tiempo y como hay que solucionar algún problemilla y tenemos la inauguración en 15 minutos, vais a tener que continuar con el debate más tarde. Como seguimos por aquí, la gente sigue online y seguís teniendo todos los vídeos en YouTube. Están muy interesantes. En 6 minutos se pueden contar muchas cosas. Doy fe de todos los trabajos que se han presentado aquí. Tengo muchas preguntas apuntadas, pero no da tiempo y con esto acabamos esta sesión. Y continuamos en 15 minutos con la inauguración del Congreso que se realizará en esta misma sala y en el mismo enlace de Zoom para todos aquellos y aquellas que estáis conectados online. Muchas gracias y nos seguimos viendo por las redes.